Estaba diciendo que la mirada de Higinio y las reflexiones sobre temas tan interesantes y variados como son los del programa que él nos ha presentado y que nos ha elegido, son sin duda aportaciones y palancas muy necesarias para potenciar con mayor rigor, si me lo permitís así, nuestra propuesta moral, ¿no? Entonces, para aquellos que no le conocéis, que me imagino seréis muy pocos, Higinio es licenciado en Filosofía y Letras, es doctor en Filosofía, ambos por la Universidad de Navarra. Ha trabajado como profesor en diferentes universidades. Si digo alguna animalada, Higinio me corrige sobre la marcha. Ha coordinado numerosos grupos y cursos de programas de doctorado. Ha organizado y participado en multitud de conferencias y de seminarios. Ha dirigido y participado en varios proyectos de investigación. Es profesor visitante de diferentes universidades extranjeras, autor de numerosos libros, algunos de ellos grandes referentes en su especialidad, autor de numerosos, también por decirlo así, escritor de artículos, de ediciones y de colecciones. Ha dirigido también tesis doctorales, en fin. No puedo seguir porque prácticamente emplearía muchos más minutos, ¿no? Pero yo creo que ante tal currículum vitae no nos debemos de asustar. No es ninguna persona difícil de ser seguida, porque aun tratándose de temas complejos, Higinio se caracteriza por su claridad y por su linealidad en su exposición. Bueno, dicen de él sus colegas, y no lo digo yo, que es uno de los grandes pensadores de lengua castellana y que a su vez es una de las voces más originales de la filosofía española contemporánea. Además es amable, es profundo y muy actual, o sea que no se puede pedir más. Entonces, por eso yo doy las gracias al equipo directivo de Riu Blanc, prestigioso centro formador, como bien sabéis, de muchos conocidos y de otros pendientes de, y además propietario de esta plataforma, como os decía al principio, a cada uno de vosotros también, de los que estéis aquí conectados esta noche, porque demuestra un especial interés por nuestra formación, y especialmente le quiero agradecer a Higinio, que aun siendo una persona extremadamente ocupada y muy liada, nos va a regalar durante este año 12 magníficas píldoras de valor incalculable, ¿no? Te escuchamos con muchísima atención, sobre todo además muy ilusionados, para ayudarnos a visualizar temas que un compacto, diría yo, orden mundial está intentando contarnos, ¿vale? Y a fuerza de ser contados, acaban siendo a veces, desgraciadamente, creídos o verdades, cuando probablemente no lo sean, ¿no? Y es complejo y seguro que Higinio nos ayudará en este tránsito. Vamos ya, si os parece, Higinio, a la conferencia, a la charla, la cual está prevista dure 30 minutos, y si os parece abriremos a continuación, luego de ella, un espacio de otros 10 minutos o 15, algo parecido a eso, y a partir de ese momento para el turno de preguntas o aclaraciones. Hoy comenzamos con tu primera conferencia, la educación del deseo. Adelante, Higinio. Mil gracias por todo y por estar aquí. ¿De acuerdo? ¡Ánimo! Muy bien, pues muchas gracias, Fede, por la presentación tan amable. Muchas gracias a Riu Blanc y gracias a todos los que a priori tenéis la expectativa de escuchar, ¿no? De prestar atención. A mí es un placer y a ver si conseguimos que a lo largo de las 12 sesiones pues desarrollar una visión, ¿no? Sobre la vida que sea racionalmente consistente y personalmente provechosa. Bueno, nos ceñimos a media hora, eso tiene sus ventajas, pero tiene también unas limitaciones. Pero las limitaciones las podemos solventar bien, si somos suficientemente esquemáticos y al mismo tiempo, luego como hay alguna pregunta, se puede resolver lo que se quede. Yo he planteado el tema de la educación del deseo en 3 momentos fundamentales. Me parece que educar el deseo tiene que superar como 3 etapas, ¿no? La primera de ellas es ser capaz de distinguir entre deseos y necesidades, ¿no? La segunda es saber cómo los seres humanos aprendemos qué es lo deseable, ¿no? Y la tercera es saber, conocer
cómo podemos discriminar entre lo deseable, cómo podemos discriminar lo mejor y lo peor, lo recomendable entre lo deseable, ¿no? Los seres humanos nacemos sin ser capaces de distinguir entre deseos y necesidades. Esa es la experiencia de la primera infancia, de la primerísima infancia, del neonato y también del niño. El niño experimenta todos sus deseos con la fuerza imperativa de la necesidad. Además es así, es fisiológicamente así. El metabolismo hiperacelerado de un neonato, de un bebé, sin reservas metabólicas, hace que cuando tiene hambre con urgencia, y que cuando tiene una necesidad, esa necesidad se expresa en un deseo que se manifiesta normalmente con el displacer de que no está satisfecho, llora, por decirlo de manera rápida. Y por eso a los padres nos dicen que los deseos de los neonatos tenemos que satisfacerlos a demanda, ¿no? O sea, no cuando toca cuando lo pide, ¿no? Porque esa petición es una señal fiable, porque el bebé no tiene más deseos que sus necesidades. Y precisamente por eso es psíquicamente hablando incapaz de distinguir entre deseos y necesidades. Y lo sigue siendo, y lo seguiría siendo a perpetuidad si no tuviera lugar el aprendizaje que permite distinguir entre deseos y necesidades. Ese aprendizaje es un aprendizaje que no se produce de manera automática, que requiere las relaciones sociales. Es un aprendizaje social. Y es un aprendizaje social en el que el neonato, el niño, está vinculado a adultos. La forma con la que el niño aprende que no todos los deseos son necesidades, es experimentando que hay deseos que pueden quedar insatisfechos y de esa insatisfacción no se sigue la propia muerte. La necesidad es un estado carencial, una carencia cuya insatisfacción produce daño orgánico, produce daño psíquico también, si se quiere, pero... Y en último extremo, la necesidad siempre transparenta nuestra condición mortal y dependiente. Si no se come, y no se come de manera continuada, pues no se muere. Si no se duerme, pues otro tanto, ¿no? Las necesidades son estados carenciales cuya insatisfacción implica siempre un daño, un deterioro que, en último extremo, es un deterioro con un desenlace mortal. Precisamente por eso, la manera con la que los seres humanos aprendemos que no todos los deseos son necesidades es experimentando la insatisfacción de un deseo. Cuando de la insatisfacción de un deseo no se sigue un daño, ni un deterioro, ni psíquico, ni físico, el sujeto interioriza que los deseos pueden ser satisfechos con demora, incluso que pueden quedar insatisfechos y que eso no produce. Pero ese conocimiento es un conocimiento como doloroso. Ese aprendizaje es el aprendizaje en la privación y mediante la privación. Y por eso, si no se produce la privación, si no se tiene la experiencia de la insatisfacción del deseo, el sujeto crece de tal manera que, conductualmente hablando, se hace incapaz de distinguir entre deseos y necesidades y acude a satisfacer todos sus deseos como si fueran necesidades. Cuando un deseo, que no es una necesidad, se presenta para un sujeto, precisamente porque no ha aprendido a distinguir entre deseos y necesidades, cuando un deseo que no es una necesidad se presenta con la fuerza imperativa de la necesidad, eso, episódicamente hablando, es un capricho. Un capricho es un deseo que no es una necesidad, pero que se presenta con una fuerza imperativa, que es la fuerza imperativa de la necesidad. Claro, eso, episódicamente hablando, no tiene mucha importancia, pero sabemos que los niños son caprichosos. Son caprichosos de natura, por decir, de suyo.
porque extienden la condición de la necesidad y su carácter imperativo, lo extienden a los deseos de una manera espontánea, al conjunto de los deseos. La forma con la que van aprendiendo que esos deseos no son necesidades es desagregándolas, dice, y esa desagregación se produce mediante la privación, mediante la inexperiencia. Un niño sabe que el petit suisse no es una necesidad vital cuando no le dan el petit suisse y lo retrasan. Y entonces experimenta que no se muere. Y experimenta que puede vivir sin el petit suisse. La reacción inmediata es la de la intolerancia de la frustración. Y por eso pues cogen pataletas, porque cuando la frustración del deseo no ha sido experimentada ni entrenada, o sea, cuando un sujeto ha desarrollado una estructura habitual, ha desarrollado los hábitos por los que satisface sus deseos de manera indiscriminada y siempre y en todos los casos como si fuera una necesidad, ese sujeto desarrolla una intolerancia a la frustración del deseo que se pone de manifiesto a lo largo de todas las edades de la vida, y con la dimensión de esas edades de la vida se pone de manifiesto con la violencia, con la ira que es el principio de la violencia. No quiero hacer anotaciones sociológicas, pero pretender acabar con la llamada violencia doméstica al mismo tiempo que se propone que los deseos sexuales sean satisfechos a granel y precozmente, es querer apagar el incendio con gasolina. Dice, mire usted, la violencia, la doméstica, la violencia de pareja es una violencia que tiene que ver con la intolerancia a la frustración del deseo. Si esos sujetos que usted está formando los forma con una especie de satisfacción indiscriminada de todo deseo por el mero hecho de presentarse, porque se tiene el prejuicio completamente insostenible racionalmente de que la frustración del deseo es patológica, de matriz freudiana y 68esca y anómica, que es que todo deseo tiene que ser satisfecho porque si no genera toxinas psíquicas, ¿no? Si se tiene ese prejuicio, es imposible controlar la violencia social. Es imposible, porque la violencia surge precisamente de la intolerancia a la frustración de un deseo. El niño tiene que aprender a tolerar la frustración de los deseos, y lo tiene que aprender mediante privaciones suministradas. O sea, los padres tienen que decir que no. Y cuando uno ya no es un niño, esas privaciones tienen que ser autosuministradas. Y como los seres humanos tenemos la propensión a confundir todos nuestros deseos con necesidades, si uno no hace eso, pues tendrá 60 años, o 55, o 75, y tendrá la estructura psíquica del deseo, la morfología del deseo de un neonato, o sea, a demanda. Y no tolerará que sus deseos no sean satisfechos si no es a demanda. La forma del aprendizaje, de la disociación entre deseos y necesidades, de aprender qué son necesidades y qué son simplemente deseos. Que sean simplemente deseos no significa que tengan que quedar por sistema y siempre insatisfechos, no, los deseos humanos, pero hay que aprender a satisfacerlos con ritmo. Eso es lo que hace una madre. Cuando dice el petit suisse, no, ahora. Estará a la hora de la merienda. El comer ahora, no. Será a la hora de comer. El refresco hoy no. Será el domingo, o lo que sea. O sea, ningún sistema cultural establece sistemas de privaciones, sino formas rítmicas de alternar las privaciones y las satisfacciones. Y ese entrenamiento es constitutivo de una personalidad equilibrada. Sin el aprendizaje que distingue una necesidad de un deseo, ese sujeto es un sujeto que tiene la morfología del caprichoso. Pero si la asociación entre la fuerza imperativa de una necesidad y un deseo que no es tal necesidad se produce de forma habitual y con carácter robusto, entonces ya no estamos hablando de un deseo. Estamos hablando de un hábito que tiene fuerza funcional. O sea, de un hábito que pone al sujeto que lo tiene en una tesitura difícil para controlarlo. Y si ese hábito llega a un punto
en el que se ha consolidado, que no se frustra o que no se controla, entonces tenemos un fenómeno que se llama adicción. La adicción es precisamente la decantación fisiológica o psicológica de un deseo en la fuerza imperativa de las necesidades, que pone al sujeto en una tesitura grave, porque le deja sin el autodominio que le convierte en dueño de sí mismo. Hay que tener en cuenta, y esto lo tenemos que tener en cuenta, no ya para nuestros hijos, o para los tengamos o no, o para nosotros mismos, hay que tener en cuenta que el sistema, nuestro sistema social, está diseñado con una eficacia desconocida para suscitar deseos inexistentes con la fuerza imperativa de las necesidades. Eso es la publicidad, que por supuesto tiene usos completamente legítimos y benéficos, pero hay que saber que nuestras sociedades necesitan educar consumidores compulsivos. Y los consumidores se hacen compulsivos precisamente si tienen la estructura, la morfología interna del deseo confundida con la de la necesidad. Si tú tienes a sujetos que no tienen la experiencia interior de la fractura entre el deseo y la necesidad, o sea, de su división, tú tienes sujetos a los que has adiestrado para responder según un estímulo, según un sistema de estímulo y respuesta. En cuanto les presentan algo como deseable, eso que les presentas como deseable se le constituye en una necesidad de naturaleza imperativa, cuya frustración no solo desencadena su violencia iracunda, sino que además el sujeto es incapaz de interpretar en otros términos que como una voluntad alevosa del otro de producirme daño. Cuando vemos a chavales que son violentos con sus padres y que han llegado a una adolescencia, no digo que siempre, porque la vida es muy compleja. Yo no soy psiquiatra, soy filósofo, pero en no pocos casos habrá una dejación en la formación del sujeto. Una dejación que es la de no haber dicho que no. Decir que no es muy sano para el que lo padece y también para el que lo hace. Porque sin privación no hay constitución de una psicología equilibrada, porque no se puede distinguir entre deseo y necesidad. Yo creo que esta es la primera etapa. Pero hay una segunda etapa, ¿no? Que es, luego al final intentaré recogerlas todas. Hay una segunda etapa que es cómo los seres humanos aprendemos qué es lo deseable. Nosotros no tenemos instintos. Nuestros deseos no tienen, aunque llamamos que tenemos instinto el sexual, ya tenemos una sesión prevista para la sexualidad y que tenemos instinto, pero en realidad utilizamos ese término en un sentido muy impreciso, ¿no? Un instinto es una rigidez conductual. Los animales que tienen instinto no tienen disposición de su instinto. El instinto es un automatismo, es un rigorismo, por así, es un rigor. Hacen las cosas por instinto, las hacen necesariamente. Precisamente por eso nuestros deseos no son instintivos, ni siquiera nuestras necesidades. La prueba es que hay gente que decide dejar de comer para salvar a las focas del Ártico o para quejarse de la discriminación racial o por cualquier otra cosa. Claro, si el ser humano tiene la disponibilidad de cancelar la satisfacción de las necesidades, pues eso pone de manifiesto hasta qué punto tiene la capacidad de cancelar la satisfacción de los deseos. Pero pone de manifiesto que ni esas necesidades ni esos deseos tienen el carácter del automatismo instintual que tienen los instintos animales. Esa falta de fijación, de rigidez, de necesidad, se expresa también en otro orden, y es que los instintos los deseos humanos no son instintos, son inclinaciones. Pero además de que son inclinaciones, no están fijados a lo deseable. O sea, lo deseable es también un procedimiento social. Es un aprendizaje social. ¿Cómo aprenden los seres humanos qué es lo deseable? Voy a poner un ejemplo para que se entienda. No hay tigre que se equivoque al respecto de qué es lo comestible y lo incomestible. ¿Por qué? Porque eso es un conocimiento instintivo.
No, no, está fijado está fijado y transmitido genéticamente, filogenéticamente, sabemos decir. Transmisión biológica, punto. Eres tigre, si un tigre se equivoca es porque tiene un problema. Tiene un problema, quiero decir, una patología. Nosotros no sabemos qué es lo comestible y lo incomestible. No tenemos información instintual. No tenemos instinto. Lo que tenemos es una educación cultural al respecto de qué es lo comestible y lo incomestible. Y por eso en unas determinadas tradiciones consideramos que es comestible algo que en otras tradiciones no lo es. O dicho de otra manera, nosotros aprendemos qué es lo deseable en el deseo de los que nos rodean. El deseo de lo que nos rodean, el deseo que apreciamos en los que nos rodean, mucho más siendo niños, pero también esta dinámica es perpetua en la estructura de la psique humana. Nosotros aprendemos lo deseable mediante el deseo ajeno, que nos señala cuál es el objeto del deseo. Este tema es muy interesante porque en la educación pone de manifiesto que la forma primera con la que un padre o una madre educan es con su propio mapa de los deseos, con su propio catálogo de los deseos. La forma, y por tanto que la forma real y eficiente de la educación tiene siempre naturaleza ejemplar, no discursiva, que la tiene, pero secundariamente. La forma de la educación es siempre, y así aprendemos qué es lo comestible o lo incomestible, lo deseable o lo indeseable, lo asqueroso o lo apetitoso, y además utilizamos esos criterios. Es decir, cuando una madre le dice a un niño que no meta los dedos en el enchufe porque es caca, pues obviamente no está queriéndole hacer confundir la caca con el enchufe, lo que le está es queriendo estimular un resorte, por así decir, que es la repugnancia, que la utilizamos como criterio general de lo indeseable, de lo que sería mejor no desear. Este tema tiene mucho fondo, porque si los deseos de los demás en los que nos fijamos para fijar nuestro propio deseo se produce sobre bienes materiales, es muy probable que terminemos tomando al que nos sirve de ejemplo como rival. ¿Por qué? Pues porque si yo aprendo que las chirimoyas son muy apetitosas porque el deseo de mi padre, porque le veo que le apetecen las chirimoyas, y en casa hay pocas chirimoyas, el mismo que me ha servido de ejemplo y por el cual yo he aprendido que las chirimoyas son deseables, se me convierte en rival. ¿Por qué? Porque tengo que competir con él por las pocas chirimoyas que hay. Esta estructura del deseo, y esto que acabo de explicar, es exactamente, en mi opinión, el núcleo de la teoría freudiana de que los adolescentes se vuelven parricidas. O sea, como el padre es el patrón, el mapa del deseo interiorizado por el hijo, entonces el hijo toma como rival al mismo que le sirve como ejemplo. Y a mi juicio, Freud lleva algo de razón. Siempre que los deseos de los que se trate sean deseos de naturaleza posesiva, o sea, de bienes en los que la posesión excluye a los demás. Eso lo voy a explicar en el tercer momento, pero me interesa que lo tengáis en cuenta. Si la oferta de deseos que ofrecemos a nuestros hijos es una oferta de bienes, y esos bienes no son disfrutables en simultáneo por varios, hay bienes materiales que son disfrutables en simultáneo, pero hay otros que no. Lo que me como, lo que, en fin, el propio reconocimiento, la propia posición de poder, tal, así que, entonces, ciertamente, el aprendizaje del deseo convierte al niño en un rival futuro, en un rival futuro de aquel al que ha tomado como modelo. Y esa rivalidad es la que genera esa especie de hostilidad paterno-filial que según Freud, es el momento de maduración del sujeto. No es cierto y podemos explicar por qué no es cierto, pero lo voy a hacer en la tercera parte. Ahora lo que me interesa es que se vea lo que ya hemos visto, que es que los deseos ciertamente
se fijan mediante lo deseable. Eso no quiere decir que los deseos sean, por así decir, una fuerza completamente indeterminada. No, son inclinaciones con una orientación. Pero esa inclinación orientada se verifica mediante el aprendizaje de qué es lo deseable mediante el deseo ajeno. También nos pasa a nosotros. Este tipo de aprendizaje del deseo, los autores que lo han estudiado le llaman la forma mimética del deseo, o sea, imitativa del deseo, es la que funciona en la moda. Nosotros se nos ponen de moda cosas que nos parecían espantosas o vaya acá, precisamente porque el aprendizaje de lo deseable tiene naturaleza social, no genética ni biológica, sino, ciertamente, lo comestible tiene unos requisitos elementales de naturaleza biológica, pero el conjunto del deseo humano ampliado al conjunto de lo deseable se rige por criterios de naturaleza social. Y por esto no es irrelevante lo que las leyes reconozcan como posible, porque la legalización de algo implica, tiene de forma tácita siempre, una autorización del deseo de eso. Y por tanto, instaura una alternativa ejemplar, o sea, la posibilidad de considerar que otros como lo tienen como deseable, y por eso esa es la dimensión educativa de las leyes, y por eso cuando el argumento de, pero si usted no piensa hacerlo, pues no lo haga, pero deje que los demás lo hagan, y oiga, eso es una simplificación y una frivolidad. La discusión sobre lo que se puede o no se aprobar en términos legales es una discusión sobre lo mejor y sobre qué es una sociedad orientada humanamente y hacia lo preferible. No es sencillamente un patio de vecinas donde hay que dejar que cada uno haga lo que prefiera y punto. Precisamente porque no hay manera de que el deseo humano no tenga dimensión educativa, dimensión ejemplar. Esta es la segunda parte. Y la tercera, y la más importante, es, bien, considerado qué es lo deseable, sabiendo que aprendemos qué es lo deseable de ese modo, ¿cómo discriminar entre lo deseable? ¿Cómo saber qué es lo mejor? Aquí el conjunto del pensamiento contemporáneo, de las doctrinas que se enseñan en las facultades de psicología, de psiquiatría, son, en mi opinión, son un compendio bastante logrado de la desorientación. A mí me parece que ese compendio bastante logrado de la desorientación viene de un punto. Viene de la forma unilateral en la que el pensamiento contemporáneo ha pensado el deseo. La forma en la que el pensamiento, la filosofía, la psicología contemporánea piensa el deseo es la tradicional, la más elemental. Un deseo es el reconocimiento simultáneo de una carencia y del objeto que la satisface. Si se ve el objeto pero no se experimenta al respecto del objeto una carencia, no se desea. Si se experimenta una carencia, una inquietud insatisfecha, pero no se ve el objeto, no se reconoce el objeto que la satisfacería, pues ahí aparece una especie de objeto de deseo pulsional, difuso y ciego, porque no tiene objeto sobre el que ponerse, ¿no? Esa forma del deseo queda satisfecha en la medida en la que el sujeto se hace con el objeto que lo satisface, que lo cumple, que solventa la carencia. Este tipo de deseos es el que hace decir a Schopenhauer, por ejemplo, que la vida humana es pasar del deseo a la satisfacción, de la satisfacción al aburrimiento y del aburrimiento a un nuevo deseo. O la que hace decir a Oscar Wilde que solo hay una cosa peor que no poder satisfacer un deseo, y eso otro que es peor es poder satisfacer. Porque si la vida se desarrollara unidimensionalmente en este tipo de deseos, la vida humana sería una desgracia. Sería la condena a colmar una carencia que no se colma, a resolver episódicamente, a tranquilizar el deseo, a sabiendas de que toda forma de tranquilidad del deseo es temporal
y que se realimenta. Y no se sabe qué es mejor, si que se realimente o que no, porque si las cosas quedan satisfechas, pero solo temporalmente, y el deseo resurge, bueno, pues, pero ¿y si no resurge? ¿Y si caemos en la parálisis del deseo? Eso es el aburrimiento, la apatía, el carácter inapetente del alma, ¿no? Y de la libertad y de la voluntad, ¿no? Una voluntad inapetente. Bueno, pero es que ese tipo de deseo no solo no es el único, sino que ni siquiera es el más importante de las formas del deseo humano. Hay otra forma del deseo que de manera muy sorprendente la filosofía y el pensamiento contemporáneo no toma en consideración. Es verdad que esta forma de deseo, que es el deseo posesivo, por así decirlo, el deseo carencial, surge a partir de una privación, de una falta, de algo que no se tiene. Pero hay deseos que son, estrictamente hablando, deseos, y que surgen exactamente de lo contrario, que surgen de una posesión. De una posesión cuya naturaleza tiene la dinámica espontánea y expansiva de su comunicación, de su participación. Voy a poner el ejemplo más elemental que se me ocurre, el que le pongo a mis alumnos. ¿Cuántos de nosotros hemos sido capaces de que nos cuenten un buen chiste y no contarlo a su vez? Muy difícil que a uno le cuenten un buen chiste y no contarlo a su vez. ¿Cuánta gente hay convertida en apóstoles de una buena película que han visto? Hay gente que te recomienda las buenas películas que ha visto con un entusiasmo, o un hotel bueno, o un coche, o... ese no es un deseo que surja de una privación, es un deseo que surge de una posesión que tiene la naturaleza interna, espontánea, de su expansión, de su comunicación. Este deseo no es un deseo posesivo, es un deseo comunicativo. No es un deseo que surge de una carencia, es el deseo que surge de una abundancia, de la naturaleza abundante de lo poseído. Esa naturaleza abundante los clásicos la llamaban bien. No hay nadie que posea algo como realmente valioso y que no tenga la tendencia, la dinámica expansiva de su comunicación, de su participación. Este es el deseo típico de los que tienen cosas que ofrecer. Y este deseo es más felicitario, más satisfactor. Es la dinámica, es la fuerza, es la energía dinámica con la que se constituye una psique feliz, una existencia feliz. Los clásicos lo llamaban de una manera que a mí me fascina, porque me parece que era hasta poética, decía, bonum sui diffusivum, el bien se difunde de suyo, el bien se expande de suyo. Este tipo de deseos es la columna vertebral de una morfología equilibrada del deseo. Porque, y esto es importante, el deseo posesivo se puede y se debe educar mediante la privación. Pero la sola estrategia de la privación, o sea, de la frustración de la satisfacción, es una estrategia unidimensional. Genera perfiles psicológicos y morales que son puritanos. La energía del deseo posesivo se modera y se estructura precisamente por superación, no por frustración, que desde luego es necesario, sino por superación. El deseo posesivo de bienes se modera desde el deseo comunicativo de bienes, desde el deseo de aquellos bienes que además, en y mediante su comunicación, no decrecen, sino que crecen. Y esto es la última orientación y el último aprendizaje respecto del deseo. Podemos discriminar entre lo deseable, sabiendo que es preferible desear aquel tipo de bienes que crecen cuanto más se comunica. Porque comunicarlo es perfeccionar su posesión. Por ejemplo, un chiste. Por ejemplo, las ideas. Por ejemplo, la tranquilidad. Por ejemplo, la confianza, la concordia, la justicia, la alegría. Y entonces uno ya no solo sabe que el deseo
no es idéntico con las necesidades. No solo sabe que el deseo es un aprendizaje social, sino que tiene un criterio para discriminar entre lo deseable. Es preferible el deseo de aquel tipo de bienes cuya comunicación les hace crecer, no les hace menguar, y que uno posee tanto más perfectamente cuanto más los participa y más los comunica. Y este deseo es el deseo estructural de una personalidad, de un sujeto armónica y equilibradamente formado. Y este es el deseo cuya potencia modera por sí sola el carácter indiscriminado del deseo posesivo. Es decir, voy a decirlo en términos, no me gusta decirlo en términos morales, pero la avaricia se cura teniendo mucho que ofrecer. pero no simplemente frustrando el deseo de tener. El deseo de tener se puede frustrar o no, y el deseo de tener tiene naturaleza social y tiene naturaleza y tiene un papel en la prosperidad de las naciones y tiene un papel en la maduración de los sujetos. El problema no es el deseo de tener, el problema es que el deseo de tener no esté subordinado y no esté proporcionado a el deseo de dar. La riqueza interior de un sujeto, lo único que deja satisfecho el deseo es tener mucho que ofrecer. El pobre por antonomasia es el que no tiene nada que ofrecer. Y el deseo de bienes materiales o de placeres se modera y se reformula y se reestructura sin necesidad de descansar exclusivamente sobre la privación en y mediante el predominio de los deseos de comunicación, de los bienes cuya comunicación crece. Bienes cuya comunicación crece y que se manifiestan además en el hiperconductor del deseo. El hiperconductor del deseo es la alegría. La forma con la que aprendemos lo deseable de una manera que no se fija sobre bienes particulares, sino sobre modos de vida, es la alegría. Es la alegría, la alegría no con la forma del brillo, que es una alegría externa, que nos sobreviene porque las cosas van bien, sino con la forma del contento interior de quien no padece privación. No porque lo tenga todo, sino porque está en posesión de bienes cuya comunicación los hace crecer y cuya comunicación intensifica nuestra propia posesión. Bueno, creo que me he pasado un poquito de los 30 minutos, pero no mucho. Además no veo a Freddy muy desesperado. Así que, de todas maneras, lo dejo aquí porque habrá lugar a preguntas y porque no quiero que estas sesiones se extiendan más allá de lo previsto. Perfecto. Muy bien. ¿Preguntas? Si quieres, yo rompo un poco. Bueno, ánimo. Ánimo. Sí, se le oye, ¿no? Sí, ahora. Higinio, es que no sé si me explicaré con tus palabras exactamente, pero he entendido que el deseo de los niños o de los jóvenes, ¿no? No son propios, sino que se van copiando del deseo de su entorno, de las demás personas de su entorno. Entonces yo pongo un ejemplo también. Por ejemplo, mi padre y yo siempre hemos tenido una buena relación de respeto mutuo, pues él era un apasionado del fútbol, ¿no? Y todo el entorno de mis amigos también ha sido apasionado del fútbol. Bueno, pues yo no puedo con el fútbol, tengo una fobia que no puedo con ella. Y luego, mi padre, por ejemplo, tenía sus aficiones, pero las que yo he tenido, pues no tienen que ver nada, además no tenía ni idea mi padre de todas las que a mí me han gustado, ¿no? Por ejemplo, el bricolaje, la radioafición, el tiro olímpico, la fotografía, la música. Quizá porque él no tenía ni puñetera idea de todo esto, pues a lo mejor a mí me ha gustado compensarlo que sus deseos no me podían aconsejar o transmitir una experiencia.
Pero es que lo curioso es que yo tengo 2 hijos y fíjate, a un chaval pues el bricolaje le puede atraer, pero lo que sí que le atrae, creo yo, es las emisoras de radioaficionado, contactar con todo el mundo, o un instrumento musical relativo, pero lo que sí está claro es que el tiro y la fotografía, incluso el submarinismo, pues les puede gustar. Bueno, pues ninguno de mis hijos, mira que me han visto y que les he enseñado y que les he tratado de, pues tampoco ninguna de las aficiones ha podido. Luego yo pienso que aparte de que evidentemente los deseos se aprendan de los demás de tu entorno, yo creo que el ser también tiene innato otros que son propios de cada uno. Y esa es la pregunta, solamente. Sí, muchas gracias. Muy buena pregunta, me permite precisar, ¿no? Lo que no creo que se te haya ocurrido es tener ningún hobby que no existiera antes. Sí, lo cual quiere decir que el aprendizaje es social. Lo que tú señalas es una limitación del alcance del carácter modélico y ejemplar de las figuras paterno-maternas, efectivamente. Y además de esa limitación puede ser muy variable según los sujetos, ¿no? Eso también tiene que ver con las propias destrezas. Si eres un torpe en el fútbol, no digo que sea tu caso, pues va a ser más difícil que asimiles una inclinación o si resulta que eres poco visual desde el punto de vista de tus capacidades cognitivas y eres un sujeto mal auditivo, pues a lo mejor no te gusta ver mucho, ¿no? Las variaciones son muchas, o no digamos ya si sencillamente tu padre carece de crédito, aunque sea desde el punto de vista de un fenómeno infantil, o la cantidad de variaciones que se producen. Y ningún sujeto es una mera replicación de sus antecesores, precisamente porque no tenemos instintos. Esa replicación se produce precisamente en un contexto instintual. A todos los tigres les gusta lo mismo, sin variación. Y ese instinto viene refrendado y ratificado y reforzado por el aprendizaje. Si aunque los tigres bebés tienen un instinto, un tigre es un bicho muy complejo, no es como un caracol. Entonces, aunque tiene esa base instintual tiene que ser activada por un modelo perceptible. Y eso es y por eso aprenden cazan por instinto, pero hay un proceso de aprendizaje, porque es el modelo. Esa no es la estructura del ser humano. La estructura del ser humano es más abierta, más difusa. El deseo es más una inclinación que una determinación. Y por tanto, las referencias modélicas con las que se establece nuestro deseo son muy variables y dependen mucho de los sujetos y de los perfiles biográficos. Hay personas, por así decir, más reiterativas, hay personas menos reiterativas, pero lo que es seguro es que el marco de lo posible es un marco social. Porque tú, que eres una persona de perfil más creativo por lo que nos has contado, lo que no nos has contado es que hayas inventado un hobby. Claro que se producen inventos, pero esos inventos son más de naturaleza social que individual, ¿no? Y se trasladan precisamente así. Tú has hecho cosas que otras personas te han transmitido sin pretenderlo, por supuesto, ¿no? Y ahí se pone de manifiesto eso que yo te decía. Que el mapa paterno-materno no se traduzca, no genere una simetría, un eco simétrico, eso es típicamente humano. Y pone de manifiesto hasta qué punto la individualidad humana tiene carácter innovativo. Es una prueba de la condición personal del individuo, ¿no? De que el individuo humano no es nunca un caso de una regla general, y que aunque se dan dinámicas como las que yo he explicado, esas dinámicas nunca generan simetría exacta. Pero dicho eso, pues es bastante frecuente que a los hijos les guste lo que les gusta a los padres. A veces no les gusta al principio porque son adolescentes rebeldes, pero luego se descubren que les gustan. Y no solo eso, sino que lo frecuente es que tenemos una ideología bastante similar a la de nuestros padres, por supuesto no todos ni necesariamente, y no solo eso, no solo que les gusta el fútbol, sino que les gusta el mismo equipo de fútbol. Siempre que no haya habido variaciones que son obvias, que nosotros sabemos que ocurren, ¿no? Me parece que
tu pregunta es buena porque me permite precisar y enriquecer algo que con el carácter esquemático de la exposición pues no se puede apuntar. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Paco, ¿no? Paco, sí. Buenas tardes, Higinio, ¿qué tal? Soy Vicente Rambla. Hola, Vicente. He visto el deseo también de tu perro de seguir la charla, que lo tenías por ahí merodeando, lo cual, a pesar de haberte escuchado muchas veces, pues seguro que le resulta de interés. No, solamente quería decirte que en esa reflexión que haces sobre el deseo, probablemente si preguntáramos en un mundo occidental a 10 personas, a 20, no lo sé, cuáles son sus, eran 5 deseos, 10 deseos, la mayoría de ellos son materiales. Quiero decir que vivimos en un contexto donde hay algunos deseos que ya se dan como por hechos, ¿no? Nadie te dirá, pues me gustaría vivir en una sociedad de una convivencia feliz, nadie te dirá, me gustaría vivir en un entorno de una justicia compartida clara, en un contexto de, más conciliador, en un contexto, digamos, que es el de la convivencia entre todos y luego ese el que le podamos ir añadiendo pues deseos materiales, ¿no? Entonces, como además nuestra sociedad nos lleva y nos encauza prácticamente en los deseos que tenemos que reclamar, pues hace difícil que podamos en ocasiones pues mantener otro tipo de posiciones o hacer otras reflexiones donde el día a día nos arrolla en esos planteamientos de deseo generales, ¿no? Y cuando alguno pues puede estar en contra de algunos deseos, que algunos son incluso hasta contra natura, los que está reclamando nuestra sociedad, pues es difícil tener el deseo individual de cada uno, ¿no? Entonces, mi reflexión iba ahí por mucho deseo material el que vivimos. Sería bueno bajar algunos peldaños en esos deseos materiales y buscar más algunos de tipo espiritual. Sí, estoy muy de acuerdo. Vamos, me parece que es muy razonable todo lo que has dicho. Muchos autores, yo utilizo esa expresión, hablan de una disciplina del deseo. O sea, las sociedades modernas disciplinan nuestro deseo, ¿no? Disciplinan nuestro deseo porque privilegian aquellos deseos que son satisfacibles por el mercado, con la forma de oferta, y por el Estado, con la forma de derechos. Y es la abundancia y la profusión, la saturación de las satisfacciones presentadas como ofertas del mercado y por el Estado como derechos, debilita el deseo que no es satisfacible ni por el Estado ni por el mercado. La forma visible en la que se nota eso es el olvido de la muerte. Porque la muerte es el límite que señala la absoluta impotencia del Estado y el mercado. Al muerto, el Estado y el mercado no le pueden hacer nada. Pero precisamente los deseos que ceden la muerte, vivir para siempre, una dicha sin congoja, los deseos que ceden también el tiempo, son los deseos, esos deseos son la forma de escapar de la disciplina, de la forma disciplinar que el Estado y el mercado ponen en nuestros deseos. Yo no soy un anarquista, yo como tú creo que tiene que existir el Estado y creo que el mercado es una forma razonable y eficiente de satisfacer deseos. Lo que no estoy a favor era a favor de la nueva clausura, del nuevo enclaustramiento en las sociedades contemporáneas de los deseos que son, o sea, de solo los deseos que son satisfacibles mediante el Estado y el mercado. Pero al mismo tiempo que eso es verdad, y con esto lo único que he hecho es abundar un poco más en lo que tú decías, la dinámica interna del sujeto, de que el deseo tiene una energía o, si queréis, una inclinación o un carácter dinámico expansivo y comunicacional, se pone de manifiesto incluso en la posesión de bienes materiales. O sea, el gozo de la posesión de bienes materiales se expresa en muchas personas
en la dinámica expansiva de su comunicación. También los bienes materiales, ¿no? Ciertamente, esos bienes materiales pueden ser objeto también de una posición pulsionalmente, o sea, con el impulso de hacerla exclusiva y no participable. Eso es verdad. Pero la forma menos deteriorada de la posesión de los bienes materiales es también una forma de comunicación. O sea, dar de comer a los demás, invitar. Es un deseo, el que invita es un deseo que surge a partir de lo que posee. Y es una forma que se refiere normalmente, no solo, pero que incluye bienes materiales. ¿Quién de nosotros no ha experimentado el gusto y la alegría y el gozo de invitar a comer a personas a las que se aprecia? O de invitarlo a la casa, de que vivan con nosotros unos días, yo qué sé. Claro, o sea, esos rastros en los bienes materiales también son un reflejo de esa otra forma de deseos que tú dices que la mayor parte de nuestros contemporáneos nos señalaría como los 5 o los 10 principales. Vale, pero habría un deseo que con toda seguridad todo lo incluiría en esa relación de 5 o 10, que es el deseo de ser feliz. Lo que se trata es de saber qué deseos, o sea, qué deseos mediante su satisfacción nos hacen felices y qué deseos mediante su satisfacción nos hacen infelices. Y de cómo. Y yo creo que eso es lo que se puede aprender a discriminar cuando se discrimina que los deseos que hay que preferir son los de los bienes que crecen mediante su participación. Es mejor tener ideas que tener un libro. Pero quien ha leído un libro bueno, muchas veces está muy dispuesto a dejarlo. Y por supuesto, quien ha aprendido cosas en un libro, quiere comunicarlo. Ese rasgo genérico y de todo, en mi caso, es vocacional. Yo no encuentro muchos disfrutes mayores que el de comunicar lo que sé. Y además, como se suele decir, lo aprendo mejor cuanto más lo digo y más lo comunico. Y esa naturaleza también es universal, no es una rareza. Cuando Aristóteles dice que todos los hombres tienen por naturaleza el deseo de saber, ahí hay un punto de verdad. Y también, y eso no desmiente lo que has dicho, con lo que estoy de acuerdo básicamente. Ya he dicho cuánto. Muy bien. Buenas tardes, Higinio. Soy José Enrique. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por la charla y paso a exponerte un tema que, vamos, desde el principio, al principio has hablado de la importancia del no, ¿vale? Yo veo en este tema que al principio a un niño, bueno, a un ser se le da al deseo a demanda. Hay un momento en que ya tienes que empezar a decirle no. Luego también cuando llega la adolescencia creo que es un no negociado. Y todo esto creo yo que influiría mucho después ya de adultos a saber controlar esos deseos. No sé cuál es tu opinión en ese punto. Mi opinión es que si un niño llega a la juventud desguarnecido, sin la experiencia de la privación, o si un joven llega a la madurez orgánica, desguarnecido sin la experiencia de la privación, es un pobre desgraciado. Es un sujeto que no está en posesión de sí mismo, que no tiene disponibilidad de sí, que no es capaz del autodominio, que no va a ser capaz del establecimiento de relaciones maduras, que va a ser... dejadme que os diga una cosa. Yo creo que cabe poca gente así más ya. O sea, esto está mal. O sea, hay mucho de esto, y hay mucha patología, por así decir, no clínica de este tipo. O sea, el entrenamiento en la incapacidad, la intolerancia a la frustración. Es una cosa que vemos en los chavales, que vemos en los niños, pero que vemos ya en gente madura y que además tiene que ver
con fenómenos, como he dicho, de violencia. Bueno, pero y además se expresa muchas veces en el orden político. Pero en fin, no voy a intentar entrar en eso. Pero dicho eso, quiero insistir en una cosa que he dicho y que me parece importante. El no tiene que estar siempre dentro de una melodía. No puede ser no es un no barricada, por así decirlo, no es un no baluarte, es un no ahora por esto. Pero no es siempre un no, o por lo menos es un no. Eso las mujeres lo saben hacer muy bien. O sea, no se toma Coca-Cola en casa, pero se toma los domingos. No se toman chuches, pero hay un día en que se toma. ¿No? Entonces, esto, es decir, a los niños antes no nos daban caprichos, pero joder, había una fiesta del capricho, que eran los Reyes Magos. O sea, uno podía pedir lo que deseaba y ellos se rompían para encontrarlo, ¿no? Es decir, el régimen del deseo es siempre una dieta. Es decir, que no es que no se pueda tomar, lo que no se puede tomar es todo siempre que uno lo quiere, ¿no? Y eso me parece importante. Pero además, me parece una enorme ceguera y una cosa comprensible pero torpe. Los padres que no hacen eso inhabilitan al hijo, lo incapacitan, lo reducen a ser incapaz de sí mismo y de una vida feliz. Es un efecto paradójico y perverso de pensar que la completa satisfacción... Voy a contar una anécdota y acabo. Una vez organizó un congreso, invitamos a un psicólogo que era entonces muy famoso, ya muerto, que escribía en semanarios de estos de los periódicos, y yo estaba liado organizando el congreso y el psicólogo estaba dando la conferencia y le oí decir que él nunca tenía 2 hijos y nunca les había castigado, ni siquiera no había pegado, sino que ni siquiera les había castigado. Y entonces yo, que soy padre de 5 hijos, empecé a sentir remordimientos interiores porque, digamos que en mi casa, ahora que no hay ningún fiscal delante, algún cachete iba y venía, ¿no? Y empecé a sentirme culpable y estas cosas, hasta que, como soy un tío de pueblo y de Murcia, de repente me vino la lucidez y dije, este tío es tonto y sus hijos seguramente son unos atontados por culpa de su padre, que es un tonto. ¿Por qué no? Porque que yo sepa, Inmaculada Concepción hay un caso. Y fuera de ese, todos los demás seres humanos hemos necesitado corrección, severidad alguna vez. Ay, es que si no, este tío es tonto. Perdón. Oye, muchas gracias. Bueno, señores, tenemos que ir acabando. Se nos queda alguna preguntita seguro que para la sesión siguiente de Higinio, pero me comunican desde control que tenemos que ir cerrando nuestra sesión. Un placer. Así es que mil gracias por tu tiempo. Ha sido una conferencia preciosa. La verdad es que se nos queda muy corta. Y nada, dentro de pocos días, creo que es el día, si no recuerdo mal, 30 de abril, a finales de abril, el último jueves del mes de abril, tendremos la siguiente sesión, muy encadenada con esta actual, la educación de los sentimientos. Yo creo que lo has hecho totalmente a propósito. Hay una cierta conexión entre la primera y la segunda, como no puede ser de otra manera. Así es que nos emplazamos en esta fecha, si os parece bien, y tratemos de llevar a más amigos, ¿vale? Si podemos. Un abrazo a vale todos. la pena.